feudalismo, ¿no? Ahora vamos a ver la organización económica y social. Ayer habíamos visto, bueno, en la última clase, cómo es que se daba, ¿no? El origen, por qué se dio y cómo sus características, ¿no? Ahora vamos a ver cómo está organizada de manera social y cómo era la economía, ¿no? A ver, como recordemos, el feudalismo se da por la repartición de tierras, ¿no? Feudos, ¿no? En la que había un vasallo el cual daba cierto tributo al señor feudal que lo iba a cuidar y proteger de manera militar, ¿no? Esto debido a la anarquía y los diversos reinos que nacieron con la caída del imperio carolingio, ¿no? Entonces, como era mucho, tenía que ver la tierra, se da mucho énfasis a la agricultura y la ganadería, ¿no? La explotación de bosques, o sea, se requirió mucha madera, los bosques fueron haciéndose más pequeños y esto permitió que había espacio para ruralizar Europa. ¿Qué quiere decir? Formar pequeños pueblos, ¿no? Entonces, eso es lo que se daba, ¿no? Aquí no se dio lo que es la comercialización, ¿no? Algo que fue muy distinto, ¿no? En el lado de Oriente, en el imperio bizantino, se volvió un imperio poderoso debido a que comercializaba mucho, ¿no? Ellos no comercializaban, ¿no? Entonces, eso fue, ¿no? Eso fue una de las características de la economía feudal, ¿no? El trabajo de la tierra, ¿no? Y no tanto el comercio, ¿no? Recordemos que habían elementos del feudalismo, el feudo, ¿no? Que era la base principal de este sistema feudal, ¿no? Representaba su unidad política, unidad económica, social, ¿no? Ya que el feudo era esta porción de tierra que se le daba al vasallo, ¿no? Cuando juraba lealtad a su señor feudal, ¿no? Es tierra, hay que trabajarla, obviamente de manera agrícola, ¿no? Sembrando artefactos artesanales, cerámicas, ¿no? Cada feudo, recordemos, tenía su soberanía por su señor feudal, ¿no? El señor feudal era el que mandaba en su feudo, ¿no? Esto determinaba la jerarquía social, ¿no? Obviamente había un señor feudal, un vasallo y un vasallo siervo, ¿no? Ahora, habían varios tipos de feudos, ¿no? El feudo podía ser territorial, ¿no? Que era por bien religioso. Había un feudo por cargo de honor, no por la realeza, ¿no? El feudo manso era que tú pedías la ayuda de tu señor feudal a cambio de una renta, ¿no? A cambio de un pago. Y feudo de bolsa, que era por una vez, ¿no? Y lo que yo vendo, lo que yo comercio, lo que mi tierra produce, el dinero te retribuye. Entonces, ese era más o menos el sistema feudal. El más importante, obviamente, era el señor feudal, ¿no? Que era el dueño de la tierra y reunía adicionalmente ese derecho, ¿no? de soberanía en el feudo, ¿no? Recordemos que el poder estaba porque él tenía la posesión de la tierra, ¿no? Y Cuscao le daba la administración a un noble de baja categoría, ¿no? Para que administrara, ¿no? Su feudo, y así nacía el sistema feudal, ¿no? Hay que recordar que como los señores feudales lo que más daban era protección, ¿no? Tenían un ejército, protegían de manera con sus propias vidas, si es posible, ¿no? Con todo lo que tenían a sus vasallos. Ellos también eran guerreros, ¿no? Eran guerreros que su vida o su modo de vida era eso, ¿no? Entonces ellos usaban, o su función principal era la función militar, ¿no? Obviamente al ser dueños de los feudos recibían, ¿no? Beneficios, la renta, el censo, ¿no? Obviamente una de las obligaciones más importantes del señor feudal era proteger a sus vasallos y siervos, ¿no? Porque también, ¿no? Si es que le invadían, él también podía perder su feudo, ¿no? Entonces estaba obligado, ¿no? De todas maneras a proteger su porción de tierra, ¿no? El vasallo, recordemos, es aquella persona que dependía del señor feudal. Recordemos que había una ceremonia, una investidura, ¿no? En que él aceptaba, ¿no? Serle fiel a su señor feudal, ¿no? A cambio de protección militar, ¿no? A cambio de apoyo militar, ¿no? Obviamente habían deberes que el señor feudal debía cumplir, ¿no? Y también el vasallo, ¿no? Tenía que cumplir, ¿no? Tenía, por ejemplo, que no dañar los bienes, no atentar contra la vida de su señor, ayudarse mutuamente en caso de que hubiese algún evento imprevisto, ¿no? Obviamente, si el vasallo incumplía, ¿no? Perdía el beneficio, ¿no? Recordemos que se le daba, ¿no? Cierto poder y cierto dominio feudo que iba a tener, ¿no? Y obviamente, ¿no? También habían privilegios, ¿no? Habían beneficios, ¿no? Y el vasallo era
muy fiel, sus hijos, por ejemplo, podían ser educados en la corte señorial, ¿no? Para poder tener estos cargos, ¿no?, administrativos dentro del sistema del arte militar, ¿no? Porque los militares también eran muy importantes, eran una parte, eran la columna vertebral, ¿no? Y ellos tenían que, por ejemplo, ser fieles, ¿no? Pagar un tributo, una retribución, ¿no? Cuidar también en caso el señor feudal no esté, tenía que cuidar, tomar la responsabilidad, ¿no? En el tiempo, por ejemplo, cuando el señor feudal se iba de peregrinaje, ¿no?, a Tierra Santa, ¿no? Entonces había esa tradición de fidelidad, ¿no?, unos con otros. Entonces eso es lo que tenía que hacer, ¿no? Sobre todo el vasallo, ¿no? Ahora, existía otro tipo de personaje llamado el siervo de Gebla, ¿no? Aquí, este ya no es un vasallo, ¿no? Recordemos que no había, cuando había este contrato, no era un contrato obligatorio, no es que uno vivía sometido al otro, ¿no? Ambos tenían que cumplir sus partes, pues el contrato, ceremonias, mientras que el siervo era la servidumbre del señor feudal, prácticamente como su esclavo, ¿no? Esto se venía desde la época colonial de los romanos, ¿no? No era un hombre libre, prácticamente era un campesino que no tenía derecho de libertad, ¿no? En algún momento el señor feudal, su feudo cambiaba de dueño, ¿no? No solamente cambiaba la tierra, sino también cambiaba el siervo tenía que servir al nuevo señor feudal, ¿no? Aquí sí existía sometimiento, ¿no? Y eso estaba contribuido por la ley, eso estaba escrito. Entonces es muy distinto un siervo con un vasallo, ¿no? Entonces el siervo sí o sí vivía como un sistema de esclavitud, ¿no? Estaba generalmente relegado a las actividades agrícolas, no era un campesino, ¿no? Y ellos estaban encargados de todo eso, ¿no? De sembrar, de recoger y de dar como tributo, ¿no?, a su señor feudal, que prácticamente era su amo, todo lo que producía, ¿no? Esa es, ¿no? Ahora, recordemos, nos dice el libro, la principal actividad económica del feudalismo, ¿qué cosa era? La agricultura y la ganadería, ¿no? La explotación maderera de los bosques, que dio como inicio lo que es la ruralización, ¿no? La aparición de pequeños pueblos en lo que es la Europa occidental, ¿no? Que era muy distinto a la Europa oriental, donde estaba el Imperio Bizantino, donde comercializaba y se hacía rica y poderosa, ¿no? Línea del tiempo, recordemos que esto se da con la muerte de Carlomagno, 1814, que va a dividir el imperio y después va a llegar a su caída, ¿no? Firma el Tratado de Verdún, aquí oficialmente hay esa división, está la fundación de la Abadía de Cluny, de Oriente, y la creación de la Universidad de Bolonia, ¿no? Ahora, debido a que la agricultura fue la principal fuente de actividad económica, obviamente no van a haber grandes innovaciones tecnológicas que van a permitir que la agricultura se siente, ¿no?, como la más importante. Por ejemplo, ¿no?, se crea el arado de vertedera, ¿no? La collera, el molino, estos molinos de vientos que servían para desgranar, ¿no?, los granos, por ejemplo, del trigo o de la cebada, ¿no? Entonces era muy, muy importante la rotación trineal, ¿no?, el trino, ¿no? Todo eso, para sacar la cáscara, pelarlo, entonces molerlo, ¿no? Entonces esas son las innovaciones que se dieron. Y la ganadería feudal, ¿no? Como los bosques empezaron a desaparecer, hubieron más pastizales. Esto que hizo que aumentara también la actividad ganadera, ¿no? La sociedad feudal es una sociedad guerrera, ¿no?, que está inmersa en diversas batallas protegiendo sus feudos. Los caballos van a ser de vital importancia. Es por eso que se van a desarrollar grandes crianzas de caballos para la actividad de guerra, ¿no? Obviamente también van a criar y ganado vacunos y vacas para la alimentación, ¿no? Entonces eso va a ser muy importante, ¿no? La sociedad feudal, ¿cómo estaba constituida la sociedad? Recordemos que estaba relacionada por los vínculos de fidelidad, ¿no?, del señor feudo, el vasallo y la tierra, ¿no? Recordemos que había una serie de ceremonias para que esto se dé, ¿no? Y aquí también, alumnos, la Iglesia Católica va a tener un importante, va a ser muy importante, ¿no? Porque ellos también van a ser parte del feudalismo, ¿no? Debido a ciertas cosas que ocurren. Que recordemos, está en la cima de la sociedad feudal, obviamente en la cúspide, como nacieron pequeños reinos,
va a haber un rey, ¿no? Este rey obviamente, como domina, va a ser encargado de ¿qué? De dar las leyes, de administrar el feudo, ¿no? Obviamente el poder real se va a heredar, va a haber generalmente, ¿no? Estos reyes serán los descendientes de romanos, ¿no? Y la aristocracia germánica, ¿no? Lo que se va a dar, ¿no? Esto también van a nacer pequeños reinos por la desaparición del imperio carolingio, ¿no? Y la burguesía también va a darse, ¿no? La burguesía, ¿no? Aquellos ricos que manejan mucho dinero, ¿no? También van a tener el estatus de noble. Y obviamente, ¿no? La actividad guerrera, ¿no? Los soldados, ellos también van a ser muy importantes, ¿no? Los grandes jefes militares van a ser parte de la nobleza, ¿no? Porque ellos también van a tener la importancia de defender. Entonces, así es, ¿no? La nobleza eran reyes, eran jefes militares, eran burgueses, ¿no? Grandes comerciantes con una cantidad que manejaban grandes cantidades de dinero por sus negocios, ¿no? El clero, que es la Iglesia Católica, una gran potencia feudal, ¿no? Ellos, debido a que van a acumular donaciones de cada vez que iban a evangelizar a un pueblo, no los aldeanos, como agradecimiento por ellos transmitir la palabra de Dios, van a recibir donaciones, ¿no? Y esas donaciones acumulándose van a ser bastantes, ¿no? Y ellos van a extender su dominio. Ellos van a ser efectivamente los verdaderos señores feudales, ¿no? Y su poder se va a extender en todo el mundo. ¿Por qué? Lugar donde van, lugar donde evangelizan de donaciones, obtienen poder económico, ¿no? Y obviamente, ¿no? Estaban absueltos de ciertos tributos, ¿no? De ciertas moratorias, ¿no? Si bien pagaban tributos al rey, eran muy pequeños en comparación a la riqueza que iban acumulando, ¿no? Obviamente los más adinerados eran los que estaban en la cúspide, ¿no? Por ejemplo, el Papa, por ejemplo, ¿no? O los arzobispos o los obispos, ¿no? Eran los que más riquezas acumulaban. Mientras que los curas de las parroquias, ¿no? Eran campesinos muy pobres, ¿no? Y ellos eran los que iban a hacer la obra, ¿no? Iban a evangelizar, ellos los que iban a pueblos a hacer oración y guiar a la sociedad a una fe religiosa profunda, ¿no? Y los campesinos alumnos que se encargaban de trabajar la tierra, ¿no? Ellos más baja el sistema feudal, ¿no? Podían trabajar conjunto con la nobleza, ¿no? Y los miembros del clero, ¿no? Y como les digo, había dos tipos, ¿no? Los que eran libres, los que pagaban un tributo al señor feudal para protección, ellos eran llamados los villanos. ¿Por qué villanos? Porque sus feudos eran villas, ¿no? Grandes villas. Y estaban los siervos, ¿no? Ellos que eran como esclavos, ¿no? Entonces, los villanos son los campesinos libres, ¿no? Que vivían alrededor de los castillos a cambio de protección, ¿no? Mientras que los siervos, obviamente, vivían, ¿no? Por su señor feudal, ¿no? Y ellos eran los que estaban en la relación de servidumbre. ¿Y alumnos? Ya que tenemos un esquema, ¿no? Vemos en la parte principal la nobleza, está el rey, los señores feudales y estos títulos nobiliarios, ¿no? El conde, el duque, y el marqués, ¿no? El conde que estaba a cargo de un condado, el marqués que estaba a cargo de una comarca, ¿no? Que iban en representación del rey o del señor feudal a administrar ese lugar, ¿no? El clero tiene muchas riquezas y están solo por debajo de la nobleza, el papa, los obispos, los cardenales, los abades, ¿no? Que son quienes van a acumular la mayor riqueza, ¿no? Y los campesinos, los que van a trabajar la tierra, los villanos y los siervos de gleba, ¿no? Que son estos que tienen la relación ya de servidumbre